Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales craft beer. Pero antes, recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Última llamada a los pasajeros con destino México. Ándele, güey. Ándele, güey. ¿Qué tal, Alfred? Muy buenos días. Pues estamos aquí en México. Sí, estamos aquí en México. Y nada, bueno, vamos a explicaros como siempre una breve historia, ¿no? Historia de México y la cerveza. Uh-huh. Luego, esta vez no traemos 3 cervezas. ¿Cuántas traemos? Traemos 10. 10. Bueno, porque es un país con mucha cultura cervecera también, ¿no? Exacto, está muy cerca de Estados Unidos y la cultura cervecera pues se les ha pegado. Genial. Y luego también os traemos 3 sitios donde poder ir a tomar 3 sitios bastante chulos, ¿eh? Sí, muy chulos, que seguro que os gustarán. Entonces, pues sin más dilación, vamos allá, vamos con la historia. Sí. Pues, Manu, vamos a hacer un recorrido durante las distintas etapas en México de la cerveza, ¿no? Perfecto. Donde ha estado la presencia de la cerveza, ¿vale? La primera etapa sería la conquista. Vale. Durante esta etapa y 20 años después de la caída de la antigua Tenochtitlán, ¿vale? Es muy raro este nombre, no he sabido cómo pronunciarlo bien, se fundó en la Nueva España la primera fábrica de cerveza continente americano. O sea, la primera fábrica de cerveza del continente americano. Sí. Tela. Pues, ¿sabías que el 6 de julio de 1542 en la ciudad de Nájera el emperador Carlos V suscribió una cédula que concedía a Alonso de Herrera el permiso para poder establecer un establecimiento de cervecero? ¿Ah, sí? Sí, y con la condición de que la corona recibiera 1/3 de las ganancias y el fabricante, junto con la gente que lo ayudaba, se trasladara a ese lugar. O sea, era como, vale, perfecto, te dejo que produzcas cerveza, pero 1/3 de los beneficios que obtengas son para mí, corona, ¿vale? Vale. Entonces, el 15 de mayo de 1544, Alonso de Herrera informó a Carlos IV sobre el gran éxito obtenido por la empresa que tenían, por este establecimiento que habíamos hablado antes. Sí. Y entonces fue en ese tiempo donde se les exigió pagar a Germán de Castilla la tercera parte de la cerveza que se hiciera en esa ciudad, la cual pertenecía a su majestad. Mira qué bien. Posteriormente, en la Nueva España, pues la producción de cerveza no se desarrolló como se esperaba, ya que, debido al abuso del consumo, pues fue sancionada por las autoridades, y por otro lado, en aquella época, pues existían variedades bebidas de origen anterior a la conquista, parecidas a la cerveza, ¿no? Como podían ser el cendecho, que era el pulque de maíz, aguardientes, vinos de cañas, pozoles, ponches, tepaches, vinos de mezquite. Infinidad de cosas. Infinidad de bebidas, ¿no? Pues a ver, Alfred, cuéntanos un poco sobre la época colonial ahora. Sí, mira, el consumo de la cerveza en esta etapa fue de cierta consideración, ¿no? O sea, había bastante volumen de cerveza. Pues el barón de Humboldt afirmó que en 1802 entraron por la aduana del puerto de Veracruz 71.806 botellas importadas. Tela, o sea, casi nada. Pues durante la independencia, que es otra etapa que ha vivido México, 3 años después de la proclamación de la independencia, es decir, en 1810, los asuntos relacionados con la cerveza pues fueron objeto de debate del Congreso Legislativo, ¿no? Vale. Algunos casos, como lo de los ciudadanos ingleses Thomas Gillons y Charles Mayret, quienes reclamaron el privilegio para elaborar pues esta bebida, el del Miguel Ramos Arcipe, quien afirmó que la cerveza ya se fabricaba en Texas y en Puebla, y el de Justino Tullón, quien dijo que el 12 de febrero de ese mismo año se había concedido el privilegio exclusivo para establecer una fábrica en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y Tullón llegó a elaborar la cerveza más popular de los primeros años de México. Sí, se llamaba Del Hospicio de los Pobres, ¿vale? Se le nombró así porque su fábrica se ubicaba en un local de la calle Revillagigedo, donde por muchos años estuvo una institución dedicada a los menesterosos, ¿no?
Vale. Y luego ya en 1825 pues un hombre llamado Notley fabricaba en San Cosme, que es una zona de México, Vale. una cerveza de jengibre inglés pues muy adecuada a las personas que viajaban por climas más cálidos, ¿no? Era más refrescante, era más fresca, ¿no? Y a su vez más eficaz a las fiebres y a otros males relacionados con la exposición al calor excesivo, ¿no? O sea que se tomaba la cerveza como medicina. También, como hablamos en Japón, que al principio se tomaba la cerveza como algo medicinal, pues aquí también un poco igual, ¿no? Sí, un poquito igual. Un poquito. Muy parecido, o sea, ya te está diciendo que intentaba curar fiebres y tal, o sea, es totalmente, pues decirte, oye, mira, la cerveza la utilizaba como un medicamento. Y durante el primer cuarto del siglo XIX, pues el viajero William Bullock afirmaba que la cebada de tan buena calidad como cualquiera de Europa era la que se encontraba ahí en México, ¿no? Y ya se producía en muchas partes del país, mientras que, bueno, aún no se había iniciado el cultivo de lúpulo. Vale. Y por tanto, pues se aconsejó que podía ser importado desde Inglaterra o los Estados Unidos. Sin embargo, pues todavía no había seguridad de que la cerveza pues sustituyera a la bebida como el pulque que hablábamos anteriormente, ¿no? Vale. Y fue ya en 1845 cuando el suizo Bernard Bolgart estableció en la Ciudad de México pues la primera cervecería de fermentación alta, ¿no? Que se llamaba La Pila Seca. La cebada que se producía en esta fábrica era obscura, elaborada a partir de malta de cebada mexicana, pues secada al sol, ¿no? A la que se le añadía pues piloncillo, y básicamente bajo esta técnica pues trabajaron los primeros cerveceros de México hasta que la octava década del siglo XIX, cuando la cervecería Toluca y México pues comenzaron a fabricar cervezas más lager, que es lo que actualmente el mercado mexicano pues más demanda, ¿no? Pues vemos que es una historia bastante larga, ¿no? Sí, es larguita. La cerveza ha tenido bastante protagonismo en esta historia de México, ¿no? Sí, sobre todo en todas las historias de los países pues siempre hay algo que vemos que está atado a la cerveza, pero en estas más, o sea, lo que es lo que estamos dándonos cuenta, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, lo que te iba a decir, en 1869 Emil Dercher, que era un cervecero alsaciano, pues abrió una cervecería que se llamaba La Cruz Blanca, y este establecimiento pues inició su fabricación de cerveza lager en la Ciudad de México pues hasta 1898, o sea, estamos hablando de que fueron pues unos años bien buenos, ¿no? En 1879 pues la fabricación de cerveza ocupaba el lugar 17º en importación entre las industrias de la capital, o sea, ya empezaba a ser importante, ¿no? Porque tampoco estaba muy lejos de las importaciones de tabaco, de ropa, de zapatos, de panaderías, etcétera, ¿no? Las cuales sí que ocupaban estos primeros lugares con producciones de más de 1 millón de pesos cada uno. Hombre, a ver, no es lo mismo ropa o calzoncillos o yo qué sé, lo habitual que no tomarse una cerveza, ¿no? Estos siempre están por delante, ¿no? Exacto. Y luego, pues posteriormente las cervecerías artesanales pues se extendieron más allá de la Ciudad de México, como fue pues Guadalajara, donde los propietarios de algunas fábricas pues invitaban a sus clientes a conocer pues su local y a apreciar su particular maquinaria, ¿no? Intentaban darle un vuelco de diferenciador a lo que ya tenían, ¿no? Y cuyo valor era pues de 10.000 pesos entonces, o sea, era mucho dinero para la época. Sí. Ahora ya vamos con el siglo XIX, perdón. ¿Qué nos cuenta el siglo XIX? Bueno, pues el establecimiento de la red ferroviaria en México marca pues el inicio de la historia moderna de la industria cervecera en los años 80, ¿no? Bien es sabido que en esta época pues se le dio mucha importancia a la maquinaria. La importaban desde Estados Unidos, ¿no? Tanto la maquinaria como la malta, y la instalación de fábricas de hielo, ¿no? Así como también hubo un crecimiento del mercado y de tal forma que podían soportar pues los costes de factorías más tecnificadas, ¿no? Ah, qué bueno. Por otro lado, los ferrocarriles pues obligaron a los industriales mexicanos a competir con las cerveceras norteamericanas porque tenían capacidad de llegar masivamente a los mercados del interior del país, ¿no? Es decir, la cerveza mexicana tuvo que luchar contra la estadounidense en su propio país, porque de Estados Unidos podía venir mucha cerveza a México, ya que ellos pues estaban mucho más desarrollados, ¿no? Y bueno, la apertura entre 1884 y 1885 de la línea ferroviaria, pues que recorría la ruta entre El Paso, Texas y la Ciudad de México, trajo como consecuencia pues un elevado crecimiento de las empresas dedicadas a producir cerveza, ¿no? Uh-huh. El industrial cervecero de este periodo pues fue Santiago Graf, quien en 1875 adquirió la cervecería de Toluca y México, y fundada 10 años antes por el suizo Agustín Marendaz. Luego Graf inició la producción de una cerveza de mayor calidad tipo ale, ¿no? Y pocos años después instaló maquinaria moderna para fabricar hielo. Y en 1882 importó equipos alemanes
que le permitieron pues elaborar la primera cerveza lager mexicana, la Toluca Lager. En la última década del siglo XIX proliferaron a nivel nacional modernas cervecerías con grandes inversores de capital, ¿vale? Este periodo fue considerado el primer auge de la cerveza mexicana. Luego ya en 1891 pues se funda la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, Nuevo León, a cargo de Isaac Garza, José Muguerza, Francisco Sada y el cervecero Joseph Schneider, originario de San Luis, Missouri, y bueno, agregándosele en 1894 4 pequeñas cervecerías, ¿no? Orizaba, Veracruz, la Santa Elena, la Mexicana y la Azteca. Y la inglesa. Agregándosele le ha quedado muy mexicano a usted, ¿eh? Sí. Bueno, como te decía, en 1896 por la cervecería Sonora y en 1900 la cervecería del Pacífico se unieron a esta cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Vale. El porfiriato... es la siguiente etapa, ¿no? Exacto, es la siguiente etapa. Pues a mitad de este periodo se desarrolló... El desarrollo cervecero se extendió al sudeste y el noreste de la República. El 7 de abril de 1899 en la ciudad de Mérida, José María Ponce y compañía fundó la gran cervecería Yucateca, ¿vale? Uh-huh. Se ve que es muy conocida en México, la cual produjo cervezas pues como la Cruz Roja, Estrella, Conejo y Mestiza, y en 1900 se convirtió en la cervecería Yuteca, ¿no? Uh-huh. Perdona, Yucateca. Era una fábrica de alcance regional que ganó fama mediante las marcas Carta Clara y León. Vale. En 1901 la cervecería del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa, inauguró su planta lanzando al mercado la marca Pacífico Pilsner. Sus fundadores fueron los alemanes Jorge Clausen, German Evers, Emilio Filippi, César Boelken, Federico Malburg y Jacob Schuel. Ya en el siglo XX, al comenzar este nuevo siglo, la cerveza mexicana pues era un poco más clara que la norteamericana, ya que empleaba en su elaboración pues entre un 15 y un 30% de arroz. Vale. La mayoría de las cervezas se vendía embotellada y casi toda la malta era importada desde Alemania y los Estados Unidos, con excepción de 2 cervecerías, la Toluca y la Perla, quienes fabricaban su propia malta. Ajá, pues mira qué bien. Para 1918 habían 36 fábricas de cerveza en México, que ya es una buena cantidad. Y en el año 1992, el año en el que yo nací, pues también es muy importante para la industria cervecera de México, ya que en este tiempo un grupo de empresarios españoles creó una sociedad fundadora de la cervecería Modelo. Vale. Ya para 1925 el capital invertido en toda la industria era aproximadamente 20 millones de pesos, que era muchísimo dinero para aquel entonces, ¿no? Vale. La producción nacional era de alrededor de 50.000 litros y la rama ocupaba cerca de 2.500 personas. Ah, pues está bien, ¿no? Sí, estaba muy bien. En cuanto a consumidores en ese año, pues se estimaba que solo el 7% de los hombres y el 5% de las mujeres entre 15 y 80 años consumían pues la cerveza en México, ¿no? Los cuales representaban únicamente la 10ª parte de los bebedores de pulque. Pues fíjate tú, o sea, aquí hemos tenido el resumen de la historia de México, sí. ¿no? Aquí podríamos añadir que nos hemos quedado un poco más atrás, podríamos añadir que actualmente pues es uno de los países que más exporta. Uh-huh. Y que más se consume de cerveza. Y en los que más se consume cerveza, ¿no? Entonces, bueno, pues cerveceras como la Modelo, Coronita y demás, pues han hecho que sean más conocidos, ¿no? Y que sí. tengan una industria pues amplia en el sector de la cerveza. Pero bueno, también decirte que aparte de estos dos grupos grandes, luego también están muchísimas cerveceras artesanas. Sí, por eso viene a la lista de 10 que ya traemos ahora. Exacto, de mucho nivel, ¿no? Y entonces, pues bueno, es bonito ver cómo en un mismo país conviven pues muchísimas referencias de cerveza artesana, como puede ser en el caso de México, y las industriales de toda la vida, que por mucho que quieras matarlas nunca van a desaparecer, ¿no? No. Y son necesarias, porque hay mucha gente que como refresco está muy bien, ¿no? Bueno, y a lo mejor pues una cerveza artesana es muy fuerte para él y le gusta más suave, yo qué sé. No Exacto, sé. por eso. Al gusto de los colores, ¿no? Exacto. Si te parece, vamos con la lista de las 10 cerveceras mexicanas y vamos con la primera. Pues mira, la primera es Colimita, vale. Elaborada en la ciudad de Colima.
y como parte de sus insumos, que quiere decir como parte de sus ingredientes, hace uso de agua de las faldas del volcán, ¿no? Su sabor es muy suave, el amargor del lúpulo y la malta pues están muy bien equilibrados y por ello hacen que sea un excelente acompañante pues de mariscos, por ejemplo. Es muy interesante lo que has dicho del volcán, ¿eh? Sí, o sea, es muy bonito que utilicen agua natural, ¿no? Sí. Y suelen compararse el sabor de las cervezas más de las cervezas más hegemónicas de México del siglo pasado, porque siguen la tradición, ¿no? Qué bueno. Es una cerveza que te la tomas hoy, día... no sé qué día estamos, porque estamos aquí en ¿Martes? México. Sí, martes, pero el número no me acuerdo. Entonces, tal día como hoy, del año 2017, te puedes tomar una cerveza